Hola a todas, a todos. Gracias por estar aquí en la presentación del libro Arqueologías Urbanas, Topografías Críticas, la dialéctica de la ciudad en Siegfried Kracauer y Walter Benjamin, del doctor Donovan Hernández Castellanos, un libro publicado por la editorial Parmenia de la Universidad La Salle, con el apoyo y la colaboración de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. En esta ocasión quisiéramos hacer una breve presentación de este texto en razón de que fue publicado en este año y como ustedes saben, debido a la pandemia teníamos una programada una presentación y se tuvo que recorrer y consideramos que es un momento oportuno para tratar de discutir algunos de los temas de este libro y también porque se puede encontrar en varios espacios digitales y también se puede mandar pedir a la editorial Parmenia. Por tanto, creemos que es un buen momento para presentar el libro. Nos acompañan además el doctor Donovan Hernández, que es autor del libro, la maestra Celia González, que es artista visual y actualmente estudia el doctorado en la Universidad Iberoamericana. Y también nos acompaña Rafael Ángel Gómez, que es licenciado en filosofía y también va a presentar el libro junto con la maestra Celia. En un momento les voy a dar la palabra, simplemente voy a decir un par de cosas respecto al libro que me parecen muy interesantes. Este libro fue publicado en la Universidad La Salle después de que yo y Donovan platicamos respecto a la posibilidad de publicar este libro en la nueva colección de filosofía de la universidad. Y lo primero que yo les tengo que decir cuando leí el libro es que es un libro que está muy bien escrito. Tuve la oportunidad de volverlo a leer en esta ocasión para esta presentación y se los comento y se los digo con toda sinceridad, es un libro que se lee fácilmente a pesar de su profundidad y que además tiene una beta literaria muy, muy buena. Sí, como puede ocurrir, no nos hacemos ricos siendo filósofos, que como ustedes saben es por lo que todos estudiamos filosofía para ser ricos. Si no logramos eso, Donovan va a tener un gran éxito haciendo cursos de redacción, ¿no? y de escritura porque es muy, muy buen escritor. Y yo lo quiero reconocer en esta ocasión. Pero además también quiero señalar que el texto tiene por lo menos dos elementos que me parecen fundamentales. Uno es una ventana que permite el acercamiento a la obra de Benjamin y de Krakauer. Benjamin es un autor que ha sido más conocido y trabajado recientemente, pero Krakauer es un actor que no ha sido trabajado como debiera y creo que Donovan nos permite entrar al pensamiento de estos dos grandes autores. Pero también es una obra original, una obra sumamente original que nos permite pensar la manera en la que estos autores establecieron un pensamiento crítico a través de su reflexión sobre la ciudad. Y creo que Donovan desglosa muy bien el pensamiento de estos autores a partir de esta matriz crítica que es muy interesante en su trabajo. Entonces yo les recomiendo muchísimo la lectura de este libro y ya Celia, que ahorita tomará la palabra, lo explicará muchísimo mejor. Entonces le doy la palabra a la maestra Celia para que haga la presentación del libro del doctor Donovan Hernández. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿O me escucha? Bueno, primero muchas gracias por la invitación a la SAE y a Donovan. Y, y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo estoy infiltrada entre los filósofos porque me he dedicado a las artes visuales recientemente dentro de la academia como antropóloga. Pero tengo que decir que el libro, como decía Ricardo, es un libro que se disfruta mucho la lectura y es un libro que a mí como artista y como antropóloga me aportó mucho. Es decir, es un libro que no tiene que ser necesariamente un texto de filosofía estrictamente para solamente para un público interesado en la reflexión filosófica solamente, ¿no? Es decir, yo creo que es un libro que puede ser de interés para arquitectos, para dramaturgos, para artistas visuales, para artistas en general, para intelectuales en general, porque Donovan escoge dos autores que reflexionan sobre la ciudad, pero reflexionan en la ciudad. Es decir, son Benjamin Krakauer, son dos judíos exiliados que están caminando en la ciudad. Y eso es, yo creo que el texto de Donovan lo ubica
ubica en una situación, además de la experiencia política que implicaba vivir durante la guerra, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, en un momento de una intensidad política tan fuerte, como estos autores, estos filósofos, no son dos filósofos, y específicamente estos textos que escoge Donovan, no son textos escritos simplemente en el encierro y en la reflexión filosófica desde el escritorio. Es un texto escrito a partir de una experiencia vital de judíos exiliados que están tratando de comprender y explicarse a sí mismos las contradicciones de la modernidad, pero que las están viviendo y las están experimentando. Y ese experimentar implica un andar por una ciudad en la que se fijan en el ornamento, en el caso de Krakauer, para reflexionar sobre la razón y qué ha pasado con la razón en ese momento en el que ha sido mitificada la naturaleza para justificar el nazismo, por ejemplo. Y en Benjamin está entonces otro argumento, otro elemento que es el fragmento siempre crítico, y este fragmento se encuentra en la subjetivización, cuando tú caminas y tienes una experiencia subjetiva en ese caminar del Freinet. Es decir, ellos están experimentando al mismo tiempo que escriben esa filosofía. No es una filosofía que se siente de la vivencia únicamente de la lectura de otros textos, sino de la necesidad de comprender una época llena de contradicciones y llena de elementos intensos, ¿no? La verdad me leí el texto, tengo que decir, antes de la cuarentena hice la primera lectura del texto en el metro, porque no tenía tiempo en principio, pero para mí, que el metro de la Ciudad de México es nuevo, me pareció el mejor lugar para leerlo, porque también estaba en tránsito en la ciudad. Primero, es un texto que es posible leer en el metro, porque es un texto que es complejo en lo que dice, pero es fresco en su manera en su escritura. Y esa experiencia de leer en la misma Ciudad de México, que es una ciudad además tan intensa, con tanta población dentro de un metro lleno, me permitió también tratar de sensibilizarme con la experiencia política de la propia ciudad, en la que como extranjera desde que llegué me están diciendo que hay un problema de seguridad y que tenga cuidado, ¿no? Entonces de repente puede uno también intentar, y lo menciona Donovan en su libro en un punto, utilizar y tratar con las diferencias contextuales, históricas de los textos escritos aquí, pero es muy importante hacerse sensible y comprender entonces en qué momento, en qué ciudad, en qué metrópolis uno vive, y cómo es posible que estos elementos y estas reflexiones de Benjamin y Krakauer nos permitan pensar en la estetización de la inseguridad, por ejemplo, y en las políticas de la experiencia que se viven en una ciudad como la de México, pero también en ciudades como las de Guatemala o las de Cuba o las de Nicaragua, en las que estoy interesada ahora mismo para mi investigación, y cómo los propios artistas han asumido y han enfrentado estas políticas de la experiencia a partir de una performatividad y una presencia del cuerpo, ¿no? Entonces también uno puede pensar en las políticas del cuerpo que constituyen esa política de la experiencia, pensando en las reflexiones de Benjamin, y me hacen reflexionar entonces en performance como el de Regina José Galindo, una mujer con artista guatemalteca, que hizo performance ¿Quién puede borrar las huellas? En el 2003, caminando de la Corte Constitucional de Guatemala, después que Efraín Ríos es reelecto como presidente, un tipo que fue un sanguinario total, ¿no? En la política. Entonces es un texto que permite comprender, y que es un texto que ubica al intelectual como un ser político primero que todo.
y que ubica no solo a la filosofía para mí, sino también al arte, al arte como esa posibilidad de producir imagen, esa imagen que debe ser producida con el resto, que debe salirse de ese espacio del entretenimiento, que debe contestar a esa y destacar esas contradicciones que produce el capitalismo, ¿no? Es decir, ese era un dilema importante para estos autores y entonces es un texto que está además lleno de esas imágenes de la ciudad, pero que además tiene una utilización de la imagen en el propio libro que es muy interesante, porque la imagen en el libro, las imágenes que incluye Donovan no ilustran, sino que ellas en sí mismas están en diálogo con el texto. Es decir, no son imágenes que están ahí solamente para ilustrar lo que está siendo dicho. Y también conociendo sus intereses ahora, me doy cuenta de que es un texto escrito por alguien que tiene la necesidad de entrar en diálogo con otras formas de pensar la realidad y de tener esas experiencias en el centro, esas experiencias de producir texto, imagen y sensorialidad, ¿no? A la misma vez para reflexionar sobre en qué momento político se está viviendo. Entonces estos dos autores son muy pertinentes para esto, ¿no? Para comprender a través de una experiencia vital y reflexionar sobre las contradicciones de una época, más allá de solamente lucubrar ideas, ¿no? Son autores que te trasladan, además a través de una extrañeza, te proponen unas metodologías muy específicas cuando hablan de ornamento, de fragmento, de flaner. Están intentando enfrentarse a una estatización del entretenimiento a través de una propuesta de imágenes desconcertantes, extrañas, que era en sí lo que estaba además pasando con las primeras vanguardias en ese momento, cuando por ejemplo el movimiento de las vanguardias del dadaísmo escogió el cabaret como una forma de interpelar el público, la masa, haciendo teatro de variedades de la forma más incoherente pudiera decirse, porque aquello no tenía ni siquiera un guión y había una necesidad de relacionarse con el público, había una performatividad que era muy política y esas son las primeras vanguardias que seguramente vivieron al mismo tiempo Benjamin y Krakauer, ¿no? Son las primeras vanguardias a las que se refiere, por ejemplo, Craig Bishop en su libro Artificial Health, cuando trata de entender el arte de participación y para mí es uno de los momentos, yo diría que el momento más político dentro del arte contemporáneo, bueno, del arte moderno del siglo XX. Es decir, esa necesidad de extrañar a quien se acerca al espacio del arte y al espacio urbano. Y ese extrañamiento era fundamental para estos dos autores. Y lo promovieron a partir de, de estos elementos específicos, ¿no? El montaje, el fragmento. A mí me parece que es un libro muy valioso para pensar hoy en cómo estoy pensando como artista, cómo enfrentarse, cómo meditar en las formas de hacer obra y qué sentido tiene hacer obra en este momento, qué sentido tiene hacer obra para hablarle a una ciudad y cómo también en la ciudad te habla y eso queda en imagen y esa imagen qué quiere decir para la gente, ¿no? Recuerdo ahora también, por ejemplo, un performance de Francis Hallis que se llama Reenactment, en el que él pasea por las calles de México con un arma en la mano, esperando hasta que la policía lo pare. Es un extrañar esas lógicas de una ciudad específica, ¿no?
en la que se espera que esto pueda suceder, pero al mismo tiempo causa el extrañamiento y que del lugar inseguro que ha sido estetizado a partir de ahí, ¿no? A partir de esas políticas de la experiencia. Entonces, la verdad, creo que es un libro eh, muy disfrutable a la lectura y que deja mucho por meditar después de ser leído, ¿no? Que tiene una sensibilidad muy particular, una forma de acercarse a los textos muy particular, que tiene que ver con las motivaciones de Donovan como filósofo, pero también como una persona muy sensible a las artes en general, ¿no? Pues sí, recomendable. Creo que deberían leerlo, sobre todo cuando abran el metro y ya puedan caminar de nuevo por la ciudad. Creo que ahí vendría bien la experiencia. Hoy le decía a Donovan que esa propuesta de Benjamin de regresar a la imagen onírica para preguntarse sobre las contradicciones de lo totalitario, ¿no? Pensando en lo nazi, en ese momento de la modernidad totalitaria. Me hizo pensar en Cuba, porque hoy metieron preso a 40 amigos artistas en mi ciudad por intentar caminar por la ciudad para manifestarse por la muerte en manos de la policía de un joven. Entonces, leyendo el texto, todo me hacía sentido, es decir, aquellas reflexiones sobre la necesidad de provocar extrañamiento y lo performativo de la presencia del cuerpo en la metrópolis, era una reflexión que podía trasladar a una experiencia presente, ¿no? Entonces creo que es un texto que es abarca mucho a niveles de las posibilidades de lectura y de experiencia, ¿no? Es necesario. Para mí ha sido muy buena lectura. Por ahí creo que lo dejaría hasta ahora. Muchas gracias, Celia, por tus palabras. Damos la voz a Rafael para que nos haga una breve locución respecto a su experiencia con la lectura de este texto del doctor Donovan Hernández. Bueno, muchas gracias. Primero que nada a la universidad, a Parmenella, que a través del sello editorial de La Salle, me invitan a presentar este libro. Gracias, Donovan, por tomarme en cuenta. Me parece muy importante que la universidad, a través de un proyecto como editorial como este, ponga al alcance de los alumnos el trabajo de los profesores. Particularmente con libros como este, parece que es algo que se puede celebrar, porque además de que cumple muy bien su función de ser un texto que logra introducir con mucha facilidad eh, el, el pensamiento de dos grandes autores del siglo XX que no es necesariamente que hayan sido olvidados, sino que han tenido que jugar en distintos momentos un papel marginal y en muchos sentidos por cuenta propia, es decir, son autores que quisieron transitar, navegar desde la marginalidad porque había algo importante que poner en juego desde ahí. Y luego también porque los quisieron marginar, ¿no? Entonces esto es muy importante y en ese sentido el trabajo que hace Donovan para introducir al pensamiento de estos dos pensadores, dos grandes pensadores del siglo XX con este carácter, pues es irreprochable. Pero además se trata de un texto muy generoso y una de las primeras muestras de ello es que precisamente va más allá de lo que necesita ser introducido para dar rienda suelta a los trabajos de su estudio universitario. Tiene sobre todo la virtud
de abrir los horizontes de lo que puede ser la experiencia de lo filosófico, no solo para filósofos, sino para cualquier ciudadano. Y creo que este es uno de los temas centrales en el libro. Se trata aquí de poner en juego a una ciudadanía frente a los acontecimientos de las múltiples cosas que implica estar en una ciudad, estar padeciendo una ciudad. Pero sobre esto regreso más tarde. Me gustaría anotar otros dos gestos de generosidad de Donovan. El segundo, perdón, tiene que ver con el hecho de que me haya invitado a mí a presentar el libro. Me parece, bueno, hemos sido compañeros en muchas pistas, hemos sido compañeros universitarios, ¿no? Y en ese sentido no descuidaré esos aspectos, ¿no? Pero también hemos sido compañeros en otras andanzas y creo que es donde se vuelve más eh, claro para mí porque la generosidad de Donovan de convidarme hasta precisamente de, como decía, de un libro que abre horizontes de lo filosófico, abre horizontes de lo que implica ser un simple ciudadano, lo que implica vivir una experiencia filosófica como simple ciudadano. Y desde esa perspectiva es como yo he querido asumir una buena parte de mi trabajo como filósofo. Más que como profesor universitario, que llevo muchos años siéndolo, a mí me ha llamado mucho más fuertemente la idea de lograr imaginar las prácticas de la filosofía como un ciudadano cualquiera. Y en ese plano, el libro es de totales generosidades, ¿no? Es un libro que nos va regalando, conforme uno lo va leyendo, nos va regalando elementos, herramientas para poder desarrollar ese tipo de práctica de la filosofía. Y un tercer elemento de su generosidad tiene que ver con el trabajo de cómo cuidar, cómo cultivar el trabajo de investigación, porque también es un libro que se puede leer específicamente así, como un material que va apuntando por doquier hipótesis de trabajo, plantea objetivos con mucha claridad. Es decir, tiene una vocación metodológica el libro que de inmediato permite que cualquier lector esté en capacidad de recoger como herencia propia esa generosidad de Donovan y monte uno mismo sus investigaciones. En ese sentido no se aprecia como un autor de estos egoístas, ¿no? Este es mi tema, ¿no? Estas son mis hipótesis, estas son mis tesis, sino por el contrario, es un autor que desde las primeras líneas va regalando lo que va constituyendo el trabajo de su descubrimiento en el andar, el tema, porque tiene esa vocación. Es un andariego. El autor, uno se enfrenta a un autor que es un andariego. Y en ese sentido me parece que esto es solo la muestra de una generosidad. Es, estas tres manifestaciones de generosidad es como yo iniciaría esta invitación a la lectura. Y ya una vez planteada, espero que sea más fácil explicar qué es lo que en profundidad yo empiezo a detectar, ¿no?, como relevante en el libro que he podido tener en mis manos y que he podido poner ante mis ojos de muchas maneras para poder leerlo de muchas maneras. En realidad esto no es gratuito. Creo que es parte del diseño del libro. Es un libro que quiere ser leído de muchas maneras, que es consciente de que puede ser leído de muchas maneras y va ofreciendo los recursos necesarios para poder llevar a cabo estas diversas lecturas. Y creo que esto es lo que en primera instancia resalta ante un libro, una obra que parece prometernos un estudio monográfico y finalmente es mucho más que eso. Es un estudio monográfico, ciertamente, un gran estudio monográfico. Es un trabajo que nos va no solo presentando el pensamiento de los autores que se plantea estudiar, sino que al mismo tiempo nos va
construyendo horizontes de marco teórico de referencia para facilitar la lectura. Y esto es parte ya importante del modo en que Donovan plantea el estudio de estos dos grandes pensadores del siglo XX. Siegfried Kracauer y Walter Benjamin, eh, mm, creo que son de estos filósofos que, con una conciencia crítica muy interesante de lo que era el meollo de su pensamiento, incluso plantean problemáticamente la cuestión del ser filósofos, ¿no? En más de un sentido, lo ponen en juego todo el tiempo, ¿no? Y este ponerlo en juego es sumamente importante a la hora de exponer su pensamiento, porque si no, no entenderíamos los registros que han permitido que se instale, eh, que sea, que su obra haya sido recibida de tantas y de tan importantes maneras. En el caso de Kracauer, por ejemplo, los estudios culturales no hubieran logrado conformarse en lo que a medio siglo, del siglo XX, ¿no? Lograron empezar a hacer, de no haber sido por el tipo de enfoque teórico que le construyó a la aproximación a diversos objetos de estudio. Y lo mismo pasa con Benjamin. Y no solo con los estudios culturales, en realidad es un desdoblarse, ¿no? Constantemente conforme se va desarrollando su pensamiento, se van abriendo las posibilidades de nuevos campos de investigación, de nuevos campos de problematización. Y esto es algo que Donovan logra transmitir con mucha claridad. Ahora, pero lo que es más importante es que finalmente todo esto es solo un pretexto para Donovan, y finalmente lo que resulta de un mayor alcance es la intención con la que él va planteando su propia aproximación filosófica, no solo a la lectura de unos autores, sino a las cuestiones que están a la base de su interés por estudiarlos. Y esto lo declara desde las primeras páginas, desde el texto introductorio. Donovan lo que se propone es una arqueología, construir las bases para presentar lo que él llama arqueologías urbanas, o en otro momento la arqueología de la ciudad, o en un momento mucho más específico, lo que plantea como una arqueología, más bien, lo que plantea como un modo de defender que la ciudad se convirtió en el a priori histórico de un conjunto de investigaciones que ponían a la experiencia de la ciudad como centro de gravedad. Y esto es lo que empieza a ser una aventura distinta a la hora de leer el libro de Donovan. Porque entonces ya no solo se trata de tener herramientas para poder valorar el pensamiento de unos autores que escribieron hace un siglo, mostrar cuál fue la relevancia en su tiempo, sino que entra de lleno al tema fuerte de cómo disputar la vigencia de estos autores en nuestro tiempo. Y cómo lo hace además desde una serie de posicionamientos que dejan bastante claro a lo largo del libro que la suya se trata de una reflexión situada. Es decir, deja muy claro Donovan por qué va seleccionando los temas, los asuntos, los problemas que él cree relevantes en la lectura de estos autores para terminar presentándonos él una configuración muy específica para ponerlo en juego hoy día, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la idea de una arqueología, de unas arqueologías urbanas, una arqueología de la ciudad, muy en el tono de lo que nos explican ambos autores, pretende ser una manera de presentar una filosofía de la ciudad. Y aquí creo que hay que hacer una pequeña pausa para prestarle el tiempo suficiente a lo que eso implica. Porque finalmente el tema de la ciudad ha sido ampliamente discutido. No es que hayan faltado esfuerzos por pensar la ciudad. El asunto es que hay matices que se terminan convirtiendo en relevantes para lograr, y que esto es lo que en realidad constituye el objeto de la arqueología que pretende Donovan, ¿no? Lograr entender cuál es la génesis, lo que hace posible la emergencia de un pensamiento crítico.
Y entonces ahí es donde yo veo que como un filósofo cualquiera en una ciudad cualquiera se termina convirtiendo en un privilegio, ¿no? El poder leer el libro de Donovan, porque entonces uno se enfrenta no solo a una monografía, a un libro de autor cabal, ¿no? La carta cabal, también uno descubre entonces el manual, ¿no? A la manera de los estoicos o a la manera de las éticas antiguas, ¿no? Uno se enfrenta con un libro que le va proporcionando guía de cómo puede plantearse uno sus propios vagabundeos, sus propios tránsitos, sus propios eh, ires y venires en la experiencia de una ciudad. Porque esa es la cuestión que extrae de ambos autores. No se trata de solo reconstruir conceptualmente el pensamiento de dos grandes filósofos, sin lugar a dudas, y que también lo hace, pero esto no es lo importante. Lo importante es que logra introducirnos a un tipo de experiencia que inauguraron estos autores en lo que sería ya el desarrollo más tardío de las sociedades capitalistas, de sus crisis, de sus adversidades, de sus tribulaciones. Y entonces el filosofar ya no solo se trata de un simple teorizar, en principio se trata de un sobrevivir, ¿no? Sobrevivir las dificultades del mundo que se nos plantea de algún modo, ¿no? Del mundo cultural que se nos está planteando siempre de algún modo y que nos está enfrentando a modos muy particulares, muy concretos de configurar la experiencia. Es donde él le resulta no solo importante, sino yo diría irrenunciable, hacer uso del Foucault, del que él ya se había ocupado en otros momentos, para poder hacer una construcción filosófica en el proceso de someter a la lectura a Krakauer y a Benjamin. ¿Por qué? Pues porque está en juego, a partir de lo que le estoy diciendo, ¿no? El proceso de formación de subjetividades en el desarrollo tardío de las sociedades capitalistas. En su aspecto más agudo, en su aspecto más problemático, porque no depende del tipo de teorías que tengamos desarrolladas, sino del tipo de experiencia que estamos viviendo. Entonces es una filosofía que no trata de construir, elaborarse a partir del desarrollo de unas teorías sobre otras teorías, ¿no? Sino que trata de resolverse ahí donde la experiencia cobra forma y nos deja ubicados en la existencia de algún modo en particular, con retos en particular. Y entonces, por ejemplo, lo que le resulta fascinante de un Krakauer, ¿no? Es que finalmente nos está planteando un modo de pensar, un modo de sufrir pensando o pensar sufriendo las circunstancias que nos toca vivir según la configuración político-cultural de nuestras sociedades, ¿no? Y entonces esto es lo que lo acerca de una manera muy interesante a lo que sería la ciudad de masas, como le llama a lo largo del libro varias veces, ¿no? Y que precisamente va a constituir una pieza central en el paradigma que en el fondo va a ser el objeto de la arqueología que se propone. Esta ciudad, este tipo de ciudad de masas, ¿no? Es problemática. Está dada ahí y necesita uno ser intempestivo frente a este tipo de configuración de las ciudades porque es una configuración problemática. Es una configuración que, por ejemplo, nos plantea nuestros diversos modos de estar sujetos. Aún incluso cuando creemos que estamos en el ejercicio cotidiano de nuestras libertades, lo que resulta en realidad es que hay modos en que el proceso de formación de las subjetividades está atrapado en complejas relaciones de poder que necesitan ser analizadas de algún modo y con base en Benjamin y en Krakauer, Donovan nos va ofreciendo una serie de hipótesis acerca de cómo podemos hacer el despeje de este carácter enigmático de las relaciones de poder
en la configuración de la propia ciudad, de esta ciudad que no solo vivimos, sino que también padecemos de muchas maneras, ¿no? Pues bueno, todo el interés de empezar a recuperar un pensamiento rico dialécticamente en el sentido muy particular que va a tener esta expresión en ambos autores, en los dos autores de los que se ocupa, empieza a tener un sentido verdaderamente apasionante, porque no solo se trata de desarrollar la capacidad de elaborar diagnósticos críticos de la cultura, lo que haría empatar perfectamente este modo de hacer filosofía con un trabajo de crítica de la cultura, sino que también destapa todas las aristas posibles de lo que implica superar dialécticamente lo que hay que criticar de la cultura, porque de inmediato hay que activar los procesos creativos que nos permitan superar esos estados de sujeción, esos estados de dominación, esos estados de explotación, de represión, que además lo hace precisamente abriéndolo de una manera muy rica hacia los muy diversos horizontes teóricos que él tiene ya en la mente, ¿no? Y que nos va descubriendo poco a poco conforme va apareciendo el aparato crítico de su libro, ¿no? Aproximaciones al psicoanálisis, a los estudios postcoloniales, a los estudios de género. Es un libro vastísimo y generoso en ese sentido, ¿no? Conforme ya encuentra una metodología para hacerlo, lo empieza a desarrollar sistemáticamente a manos llenas, ¿no? Entonces, ahí ya uno solo tiene que sacar la libreta, ir haciendo notas, ¿no? Para ver después uno cómo continúa. Pero esta parte me resultó sumamente atractiva porque entonces esto es lo que motiva a Donovan a plantear en diversos momentos del libro que lo que le importa al estudiar estos dos autores es lograr un entendimiento de su obra más allá del horizonte de acción teórica de la Escuela de Frankfurt, que por cierto es donde se les ha inscrito la mayoría de las veces, ¿no? Porque aunque no se trata de negar los vínculos con la Escuela de Frankfurt de ambos, sería un sinsentido, ¿no? Lo que sí se trata es, en ese punto, resaltar el carácter marginal que mencionábamos hace rato, porque tienen ambos una manera completamente innovadora respecto a ese horizonte de plantear la cuestión de la crítica. Y a diferencia de los más característicos miembros de la Escuela de Frankfurt, no se va a tratar ni para Krakauer ni para Benjamin de construir una teoría crítica, sino que nos va a decir Donovan que se va a tratar más bien de desarrollar discursos críticos. Y estas discursividades sobre las que hace hincapié están íntimamente relacionadas con un conjunto de prácticas ciudadanas que empiezan por reconocer ese momento muy elemental de ser simples peatones o ser simples vagabundos de nuestras ciudades, ¿no? Es una metodología la que está en juego ahí. Entonces, lo rico, lo apasionante de ambos autores es que nos van enseñando, nos muestra Donovan, cómo pensar lo más inmediato, lo más circunstancial, lo que se nos va apareciendo o nos va saliendo al paso, ¿no? Y esto es lo que se vuelve muy enriquecedor, porque nos permite filosofar de inmediato frente a lo más inmediato. Y para ello no necesitamos ser ni filósofos universitarios, ni filósofos de grandes erudiciones. Lo que realmente se vuelve importante es entender qué es lo que está en juego allí en donde logra ser acontecimiento esta complejidad de la propia configuración de las ciudades y el modo como nosotros quedamos inscritos en su desarrollo, en ese desarrollo material. De hecho, introduce lo que yo llamaría sus tesis materialistas, Donovan, que no solo son las suyas, no son a su vez las de Krakauer y Benjamin, pero sí nos deja al descubierto de un modo muy personal cómo esta materialidad juega lo cotidiano de la filosofía aquí y ahora, la que estamos en posibilidad de hacer
nosotros los que podemos ser los lectores de su libro. Y quizás ya no solo de este libro, sino de otros libros, ¿no? Este libro creo que sí se va a convertir en un parteaguas en el trabajo de Donovan, porque por un lado nos va a ayudar a entender las cosas que ya tiene publicadas, tanto libros como artículos, un autor muy prolífico, pero también empieza a anunciar lo que viene, ¿no? Una buena parte de lo que hace el libro es trazar eh, líneas de fuga, ¿no? Variaciones sobre el tema, que nada más es cuestión como de esperar, ¿no? Las entregas de todo ese material que viene, ¿no? Y quizás para eso valdría la pena dejarle dos o tres cosas planteadas y por lo pronto yo me animo para cerrar mi participación a dejarle esta. Eh, ¿Hacia dónde debemos mover entonces el trabajo de la enseñanza de la filosofía, Donovan? ¿No? Este, Finalmente parece que si seguimos la línea que traza el libro, hay que saber imaginar nuevos espacios, nuevas aulas filosóficas, ¿no? Porque finalmente necesitaríamos estar preparados para hacer filosofía desde esa condición ciudadana que efectivamente cobra una relevancia desde esa perspectiva crítica que logra recuperar de Krakauer y de Benjamin. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, estimado Rafael. Damos paso a la intervención de Donovan, solo retomando algo que señala Rafael, también haciéndole promoción a Donovan, tiene un texto justo sobre este tema que mencionas, en Logos, en el número 132 de Logos, sobre el papel de la filosofía en el mundo postuniversitario, ¿no? Y también les recomiendo a los estudiantes que están aquí y a quienes nos acompañan que revisen ese texto que es muy, muy interesante del propio Donovan. Bueno, ahora sí le damos la palabra al doctor Donovan Hernández. Muchas gracias por todas las palabras tan increíbles que me han dado. A mí me dan ganas de aplaudir porque de pronto se me olvida que estoy encerrado en mi casa y pienso que estoy conectado con todo el mundo. Muchísimas gracias por estas presentaciones tan cálidas, ¿no? Celia, Rafa y Ricardo. Yo creo que para mí es un honor, ante todo, escuchar las lecturas que ustedes han hecho de un material que con tanto cariño armamos y que tuvo una trayectoria itinerante bastante compleja que atraviesa también todas las cuestiones de la ciudad y los sismos, por ejemplo, que de eso les contaré una anécdota al final, pero para tratar de contestar esta pregunta tan importante que yo me hago constantemente, ¿no? Que plantea Rafa y cuestiones que ha planteado Celia en su lectura. Eh, este libro tuvo su origen muy rápidamente en lo que fue una tesis de doctorado. Adapté la primera parte de esa tesis de doctorado, que era justo un esfuerzo por, digamos, hacer una explicación abarcante de la genealogía o de la posible arqueología en el sentido que le da Foucault esta palabra, ¿no? Del concepto de crítica, porque a mí la crítica es una de las cosas que más me interesan y me parece que a día de hoy, cuando hablamos de pensamiento crítico, solemos hablar de algo de una naturaleza muy reificada, como inteligencias divergentes y cosas por el estilo, ¿no? Como más desde el campo neurológico que desde el campo filosófico, y aunque eso puede tener mucha importancia, me parecía muy importante a mí retomar justamente esta tradición de un pensamiento que camina, ¿no? A la manera, parafraseando libremente tanto a Rousseau como a Nietzsche, ¿no? El caminante y su sombra o pensamientos de un caminante, ¿no? Siempre ha sido una figura que a mí me ha encantado. Yo soy un peatón empedernido en esta ciudad desquiciada, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos que a partir de esa investigación tan abarcante que yo quise hacer, este fue un primer resultado que me pareció valioso hacer. La primera vez que presentamos este material fue justamente en un espacio, sobre todo artístico, en la Ciudad de México, en la librería Aeromoto, que hubo una recepción maravillosa, muy rica, ¿no?
de parte de personas que se dedican a la arquitectura, a las artes visuales, incluso a las artes sonoras. Eh, Cosa que a mí me gusta mucho justamente en la medida en que creo yo que nos permite como filósofos o permite a la filosofía trabajar en lo que a mí me gustaría llamar un campo expandido de la filosofía, ¿no? Un poco a la manera en que Rosalind Krauss y sobre todo estrategias importantes del arte contemporáneo han, digamos, trascendido los límites modernistas, ¿no? Del arte y de sus soportes tradicionales y permiten hacer cosas expandidas como por ejemplo el performance art o las instalaciones, el arte sonoro envolvente, etcétera, ¿no? Creo que en ese sentido, más que hablar de una filosofía aplicada, a mí me gusta hablar de una filosofía expandida porque lo aplicado suena como que tienes reglas generales para aplicar a casos particulares, ¿no? La idea de la expansión, por otra parte, a mí me gusta porque es un poco la idea de perder los límites y de entrar a dialogar con otras disciplinas y otras praxis, otras maneras de actuar y de comprender el mundo. Y eso me parece que es lo que pasa con este libro, ¿no? Este libro, por otra parte, tiene no sé cómo decirlo, sí, por supuesto que un valor sentimental, ¿no? Pero sobre todo, para mí tiene el rasgo que en lo particular me encanta de que me ha permitido hablar de todas mis obsesiones actualmente, ¿no? Me ha permitido hablar tanto del cine como de la ópera, por ejemplo, como del urbanismo, como de la arquitectura, de la pintura, hasta cierto punto de la literatura, y toda esa manera en la que tanto Benjamin como Krakauer han reflexionado, no solo, digamos, planteando una estética como una filosofía reflexiva sobre el arte y sus prácticas, sino sobre todo, y esto es a mí lo que me interesa, ¿no? Eh, Sobre todo pensando desde la experiencia, desde cómo las piezas artísticas, las tecnologías, las nuevas técnicas de construcción nos permiten recomprender o reordenar, reconfigurar nuestro lugar en el mundo y la manera en que nuestra subjetividad se construye. Y yo creo que por eso, en cierto sentido, esto que decía Rafa me ha gustado mucho. El libro se permite leer de muchas maneras, tiene muchos puntos de entrada, porque hasta cierto punto este libro es una especie de mosaico, es una especie de imagen caleidoscópica. Incluso en un primer momento pensé en ponerle un título más sencillo, Mosaicos de Modernidad, pensé ponerle, porque es una palabra que emplea Krakauer como un método constructivo muy interesante. Y luego ya no, le puse este título kilométrico, pero que me parece más exacto y que creo que da cuenta justo como de estos conceptos que me interesaba exhumar, ¿no? Sobre todo me parece importante señalar, como han enfatizado ustedes, que tanto Benjamin como Krakauer son pensadores de la experiencia, pensadores del cuerpo, pensadores de la subjetividad ubicada, ¿no? Con una cierta sensibilidad al espacio. Por ejemplo, Krakauer era arquitecto y Benjamin no solo era un gran crítico literario, sino también un tremendo traductor y uno de los intelectuales que, si digamos, sin contar a Adorno, tal vez tiene la más amplia gama de intereses por las cuestiones artísticas de su época, ¿no? Me parece muy interesante desde ese punto de vista como ver cómo filósofos interesados tanto por la ciudad como por la política, puesto que no podía ser de otra manera, ¿no? Por su condición de marxistas, de judíos, de exiliados en medio de una Alemania que muy rápidamente se convirtió en una pesadilla totalitaria como la que conocimos, ¿no? Me parece muy interesante ver cómo en esas piezas culturales ellos tienen la posibilidad, esa mirada dialéctica, ¿no? Que permite hacer estallar, digamos, como em, las potencias, los potenciales revulsivos, eh, revolucionarios sin duda, ¿no? De tanto del arte como de la subjetividad y de las ciudades en ese contexto, ¿no? Eh, en ese sentido, justamente eh, digamos, la segunda parte
de este diálogo que de alguna manera quiero pensar que este libro es una primera base, una primera premisa para todo ese proceso, ¿no? Es trasladar la pregunta justamente hacia México y hacia América Latina en general, ¿no? ¿Qué pasa con las ciudades en el contexto mexicano, en el contexto latinoamericano y con la filosofía que se puede practicar en estas ciudades, ¿no? Em, y creo que en México esto lo tendría que estudiar muchísimo más a fondo, pero creo que el grupo Hiperión hizo una cosa muy interesante, que es este famoso lema de sacar a la filosofía a las calles, ¿no? Pienso sobre todo en obras tan interesantes como La fenomenología del relajo, ¿no? De Jorge Portilla. Pienso en las muy interesantes producciones literarias, ¿no? De Rosario Castellanos y toda una generación eh, que ahora está siendo mucho más estudiada. Yo creo que eso es muy, muy interesante y muy oportuno, ¿no? Que de alguna manera ponen en juego esto que planteaba Rafa, ¿no? Cómo practicar la enseñanza de la filosofía en nuestros contextos y en nuestras situaciones, ¿no? Una cosa que no deja de parecerme intrigante, inquietante a mí, es el hecho de que este libro lo pensé y lo reflexioné hasta cierto punto, digamos, antes de poder conocer las ciudades de las que se hablaba. Justamente la escritura de este libro me permitió viajar a esas ciudades, ¿no? Y conocer como hasta cierto punto de primera mano, ¿no? Ciertos pasajes y ciertas construcciones, ciertas técnicas de las que hablaban tanto Krakauer como Benjamin, tanto de la Biblioteca Nacional como de los grandes teatros parisinos, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo no dejo de pensar, ¿no? En el hecho de que este libro que lo escribí de alguna manera caminando, yo diría que de muchas maneras caminando y en el metro, yo creo que por eso se deja leer tanto en el metro, tiene como esos flujos y esos torrentes, ¿no? Este Maelstrom del que habla Edgar Poe en su famoso cuento, ¿no? O Baudelaire, ¿no? En su importante lírica, ¿no? De las flores del mal, etcétera. Creo que este libro que se hizo caminando también da cuenta de una experiencia que tal vez ya no sea más la nuestra, no solo porque se trata de una experiencia de las ciudades europeas en el siglo XX, sino también de las ciudades antes de la pandemia. Y una de las cosas que a mí me inquietan y me hacen interrogarme mucho es justamente cómo van a ser estas ciudades después de la pandemia, ¿no? Eh, ¿Cuáles van a ser los hábitos o las huellas que queden impregnadas en nuestra subjetividad? Y creo que esas preguntas son hasta cierto punto algunas preguntas que estoy tratando de formularme, plantearme, ¿no? Que se me imponen por el peso de la situación, evidentemente, porque esa es la situación que marca y que ha hecho, digamos, que el estallido de las tecnologías digitales esté tan a la mano, tan a flor de piel, ¿no? Esta pérdida del aura de la que hablaba Benjamin, que es ya el pan nuestro de cada día, ¿no? También se está transformando en algo distinto y creo que eso es, digamos, gran parte de las preocupaciones que actualmente me están planteando, ¿no? No quiero adelantar nada ni quiero centrar como muchas expectativas al respecto, pero este tipo de preguntas es una pregunta que me gustaría responder más que solamente desde la filosofía, sobre todo me gustaría contestarla en diálogo con prácticas artísticas, ¿no? Ahora mismo estoy trabajando con un artista sonoro en la construcción de una pieza que llamamos El inconsciente urbano, que reflexiona sobre esta columna, esta esquina que seguramente han visto miles de veces del Museo de la Ciudad sobre Pino Suárez, cerca de la plancha del Zócalo, en donde se ve la boca de Quetzalcóatl y está, digamos, metida dentro de una columnata, dentro de una columna de un edificio español. Me parece que motivos arquitectónicos como ese son lo suficientemente potentes como para disparar una serie de imaginaciones y de prácticas expandidas entre filosofía y arte que creo que pueden ser respuestas muy, muy sugerentes, ¿no? Y al mismo tiempo, en definitiva, creo que la filosofía puede salir a la calle y trabajar no solo construyendo ciudadanía, ¿no? Desde el pensamiento, sino también, digamos, trasladando las interrogaciones filosóficas a las preocupaciones
a las preocupaciones cotidianas que son tanto éticas como políticas desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, creo que este libro ha sido un primer paso en toda esta trayectoria, ¿no? Que me ha llevado a otros espacios y a reflexionar en la universidad y también fuera de la universidad, ¿no? Sobre este tipo de experiencias. Creo que pensar filosóficamente hoy en día quiere decir siempre pensar en una situación, pensar en una experiencia desde un horizonte específico y singular, ¿no? Sin renunciar, por supuesto, a los alcances universales que sean posibles en el concepto, pero digamos, eso es parte de lo que estoy pensando, ¿no? Y para terminar, ¿no? Hace poco recordaba que unas de mis primeras experiencias en la docencia fueron justamente como profesor en el Instituto Mexicano del Psicoanálisis, que fue fundado en México por Erich Fromm. Y eso me parece muy, muy simpático porque hasta cierto punto, bueno, seguramente yo me estoy floreando como no se debe, pero hasta cierto punto me hace soñar o me hace pensar que formo parte, una línea de fuga dentro de esa trayectoria que conformó al propio Instituto de Frankfurt en su diáspora y en su exilio, ¿no? Claro, no es lo mismo Fromm que Marcuse, eso es indudable, ¿no? Pero hasta cierto punto hay líneas, ¿no? De trayectoria extraterritorial, como diría Krakauer, ¿no? Que permiten vincular experiencias frente a un mundo en catástrofe, ¿no? La catástrofe que ellos vivieron fue la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. La catástrofe que nosotros vivimos es no solo el coronavirus, sino también el cambio climático, ¿no? Todo el extractivismo, etcétera, ¿no? Y creo que esas son algunas de las preguntas que este libro me da pie para trabajar desde herramientas que no hubiera logrado consumar de no ser por la escritura de este trabajo, ¿no? Y bueno, yo quiero agradecer mucho la organización de esta presentación, no solo a Ricardo, sino a toda la coordinación de filosofía y de la Salle, que tan generosa fue para aceptar este proyecto y esta publicación que estuvimos platicando prácticamente un año, todo el año pasado, si no mal recuerdo, ¿no, Ricardo? Y que afortunadamente ahora ya está consumada en una edición bonita que espero que puedan ustedes leer y que podamos charlar pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Donovan. Nos quedan tiempo para un par de preguntas. Yo tengo una, pero si alguien quiere hacer una pregunta, puede prender su micrófono y hacerla directamente. No sé si alguien quiera tener una participación, una pregunta, cualquier tipo de reacción que le haya provocado la presentación. Bueno, si no hay preguntas, igual ahorita se animan. Yo tengo una pregunta que quizás Donovan ya la empezó a responder ahorita mismo, pero el libro plantea muy bien que la condición de posibilidad de la crítica de estos dos pensadores, Krakauer y Walter Benjamin, tiene que ver con el desarrollo de la ciudad de masas. Y como tú mismo dices en el libro, digamos, es un tiempo que ya no es el nuestro. Si tuvieras que, a bote pronto, pensar cuál sería la condición de posibilidad de un pensamiento crítico en el presente, ¿cómo lo estarías planteando? ¿Lo plantearías desde la perspectiva del mundo digital? ¿Lo plantearías desde la experiencia que tenemos respecto al calentamiento global o a la crisis medioambiental? ¿O cuál sería, digamos, esa especie de fundamento, de a priori histórico del pensamiento crítico en el mundo contemporáneo? Que quizás, como tú también lo señalas, estaría cambiando en un mundo posterior a la pandemia. ¿Cómo lo estarías pensando tú? Uf, necesitamos programar otro libro para contestar esa pregunta. A ver, a bote pronto, esto que tú dices me parece como uno de los puntos medulares de mi argumento, ¿no? Que muy generosamente has desglosado, muchas gracias. La idea de que la experiencia urbana de las ciudades centroeuropeas, ¿no? Específicamente ciudades como Austria, Berlín, Frankfurt, por supuesto, París, Venecia de muchas maneras, Nápoles, etcétera, ¿no? Configuraron en algún sentido ese a priori histórico, esa condición de posibilidad en tanto que medio para
construir cierto tipo de pensamiento, cierto tipo de discursividad crítica, como la nombro ahí, cierto tipo de reglas que trato de dibujar, grosso modo, en este libro, que es una arqueología, al mismo tiempo una cartografía, que yo creo que no puedo dejar de hacer eso, ¿no? Hacer cartografía. Eh, si bien eso me parece lo específico, ¿no? Entre este puente, históricamente hablando, entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Durante mucho tiempo yo creí que cuando cambiábamos la geografía de la pregunta y la situábamos en México, sobre todo porque este libro lo escribí, digamos, en la experiencia de lo que fue la guerra del narcotráfico, y todo el surgimiento de violencias que han conformado un mapa de catástrofes específicas que vivimos en México, pero también en la región hemisférica, me atrevería yo a decir, ¿no? Que atraviesa Centroamérica, ¿no? Pero que también llega a Colombia y que de otras maneras parece estar tocando Chile, me parecía ser como, y Brasil, ¿no? Sobre todo la cuestión de la seguridad. Yo pensaba que el problema de la seguridad era el problema fundamental de casi casi como nuestro nuevo a priori histórico, sobre todo porque esa reflexión la estaba yo configurando en lo que fueron los efectos del 11 de septiembre estadounidense, ¿no? Pero también en la guerra del narcotráfico, como había dicho, ¿no? Y hoy, digamos, a toro pasado, con todas las cosas que han sucedido en la contingencia histórica, pero también, digamos, a nivel eh, del sistema mundo, para decirlo con Wallerstein, ¿no? Cada vez estoy más convencido de que tal vez no sea solamente el problema de la seguridad, la racionalidad securitaria, como de alguna manera la llamé en este libro, ¿no? Sino algo mucho más complicado que estoy tratando de reflexionar actualmente y que incluye ciertamente sí la cuestión de los medios, la cuestión de la arqueología de los medios, como la llaman Yussi Parika, y las filosofías de los nuevos materialismos, ¿no? Sobre todo pienso en Rosy Braidot, Isabel Estanger, hasta cierto punto Donna Haraway, que plantean una reflexión en otro lugar. Y a mí lo que me parece ser uno de los acontecimientos fundamentales de nuestra época, y me interesa fundamentalmente reflexionar en ese punto, tal vez en un par de años esté listo para hacerlo, ¿no? Es indudablemente sí la cuestión de la tecnología, pero no solo la cuestión de la tecnología, sino la manera en que la tecnología ha cambiado lo que consideramos que es la vida, lo que consideramos que es la subjetividad, lo que consideramos que es la política. Y en ese sentido ha regresado a mí una muy vieja obsesión por el problema del gobierno que ya planteaba Foucault, pero también por el problema de la biopolítica. Y a partir de todo este gran mapa, ¿no? De reflexiones que ha habido sobre, desde los feminismos, pero también desde las nuevas filosofías de la tecnología, ¿no? Hay algo que me parece enigmático y que Braidotti, por ejemplo, lo llama lo posthumano, ¿no? Y que a mí me parece que esa figura de lo posthumano, sobre todo a partir de figuras contemporáneas que parecen de ciencia ficción, pero que no lo son, como esta inteligencia artificial que se llama Sofía, ¿no? Digamos, la emergencia de estas nuevas tecnologías me parece que es un acontecimiento ontológico que tenemos que pensar en su radicalidad, porque algo que me parece a mí un poco alarmante bueno, tal vez lo llamo alarmante porque es algo que a mí me obsesiona, ¿no? Es el silencio de la filosofía mexicana y latinoamericana en general y poscolonial con respecto del problema de las tecnologías. Esto tiene una condición económica, política y geopolítica que ha sido muy estudiada por los estudios poscoloniales, pero que a mí me parece interesante preguntarme qué es lo que desde los estudios poscoloniales podríamos hoy en América Latina contestar con respecto de este problema tecnológico que incluye, por supuesto, el campo de la seguridad, el campo de las militarizaciones que estamos viviendo,
y que no son preguntas ajenas a nuestro contexto. Por ejemplo, pienso sobre todo en las manifestaciones que han habido en Chile, ¿no? En donde el uso de láseres y el uso de algoritmos para contrarrestar la vigilancia policíaca han sido fundamentales, ¿no? Creo que esas cuestiones están ya a ras de suelo, creo que esas cuestiones conforman el mundo en el que vivimos y me parece interesante tratar de contestarlas desde lo que yo llamaría una paleontología de los medios, es decir, como analizar desde qué puntos lo que llamamos lo humano ha sido transformado tanto en el pensamiento filosófico como en la praxis cotidiana, ¿no? Por este tipo de acontecimientos, ¿no? Entonces, digamos, eso es una de las preguntas que yo me planteo, que sí que tiene que ver con la tecnología y que sobre todo me parece que tiene que ver con el hecho de que hoy por primera vez, ¿no? Vivimos problemas globales que ameritan soluciones globales. Está el viejo dictum de pensar de pensar globalmente y actuar localmente, me parece que tiene un sentido muy acotado, ¿no? Sobre todo porque problemas como el coronavirus nos han mostrado que las respuestas también tienen que ser globales en algún sentido. Y me parece que desde la filosofía que hacemos en México es necesario lograr esa interlocución, digamos, global, ¿no? En un terreno expandido, como he tratado de sugerir, ¿no? En diálogo con ingenierías, en diálogo con prácticas artísticas, en diálogo con incluso con ciencias, ¿no? Es decir, he trabajado con equipos multidisciplinarios dentro de este contexto de pandemia y cada vez me parece más evidente que la filosofía no puede trabajar aislada, ensimismada, ¿no? Dentro de sus propias paredes, que es necesario abrir la interlocución, trabajar en compañía, ¿no? Y sin perder la especificidad filosófica, indudablemente. Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos, ¿no? Cómo hacer filosofía en una época de tecnologías tan dinámicas que obligan a la filosofía a salir de sí misma, ¿no? Yo creo que va a ser una cuestión interesante de pensar. Muchas gracias, Donovan. Si no hay otra participación, sé además que tienen clase con él, entonces van a salir las preguntas en las clases de sus estudiantes. Si no hay alguien más que quiera participar, pues únicamente les invito a adquirir el libro. Se puede encontrar en el sótano, se puede hacer el pedido de forma digital. Pueden entrar a la página de la editorial Parmenia y donde creando su cuenta pueden también hacer el pedido del libro. Regresando a la nueva normalidad, cuando ya estemos de manera presencial en la universidad, pueden comprar el libro en la librería de la editorial Parmenia de la universidad, que está en el campus 1, y me parece que está en otra librería, Donovan. ¿En qué librería está? En librería Exit, así la buscan, librería Exit, y, y les aparece la opción de compra. Bueno, pues ahí están las opciones para poder adquirir el libro, que de nuevo se los recomiendo muchísimo. Es un libro que está muy bien escrito y que además creo que es fundamental para quienes estén interesados en estos pensadores y en el planteamiento general que ya escucharon aquí del doctor Donovan. Pues bueno, les agradezco a todas, a todos su presencia y nos estaremos viendo en algún otro evento que hagamos aquí en la universidad. Muchas gracias a todos.